Nos dicen los hermanos que en Europa hay una corriente filosófica, religiosa, extraña para nosotros, en donde se mezcla creencias de la nueva era y filosofías un tanto, repito, extrañas para nosotros, pero que propugnan, ahí espero que se mejore el sonido, propugnan la no vacunación. En algún momento hemos dicho que la providencia divina permite tanto estas cosas como el contagio, las enfermedades, pero que también en la providencia hay esa dotación de bendición y de gracia. Y mi parecer, por supuesto que usted es libre en su voluntad de hacer lo que usted quiera hacer, pero mi parecer es que todos, si tenemos oportunidad, nos vacunemos. Pasemos a nuestro asunto importante, que es la lectura del Evangelio. Escuche usted la lectura en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 1 y 2. Dice así, y escúchelo en su lugar. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca, les enseñaba diciendo. Este pasaje se conoce comúnmente como el Sermón del Monte. En la Biblia hay varios sermones, hay varios discursos, y sin duda que el más largo y completo de los que están en las páginas del bendito libro es este, el Sermón del Monte. En el siglo XIX, en un templo que se llamó el Tabernáculo de Londres, hubo un predicador, Charles Haddon Spurgeon. Él, en la homilética bíblica, llegó a escalar cumbres muy elevadas, a tal grado que cuando en las escuelas primarias de Inglaterra los maestros preguntaban ¿quién es el primer ministro de Inglaterra?, los niños contestaban a coro, Charles Spurgeon. Y entonces los maestros decían, no el predicador, sino allá en la Cámara de los Lores. A Carlos Spurgeon se le llamó en su época el príncipe de los predicadores. En este sermón, que se conoce como el Sermón del Monte, el predicador es nuestro Señor Jesucristo. Y si a Spurgeon se le denominó el príncipe, entonces tendríamos que decir que el predicador del Sermón del Monte no es el príncipe de los predicadores, sino el rey de los predicadores. Leer la Biblia y leer las profecías, por ejemplo, de Isaías, de Ezequiel, las palabras tronantes de Elías o de Eliseo, fascinantes, estremecedoras. Los profetas en su tiempo cumplieron su misión, pero ellos hablaron lo que el Señor les indicó que hablaran. Nunca pusieron nada de sí mismos, sino que siempre decían, así dice el Señor. Juan el Bautista, precursor de nuestro Señor Jesucristo, aparece en las márgenes
allá en Betábara, márgenes del Jordán, con un mensaje poderoso: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Este mensaje conmovió los cimientos de la religión judía, pero en el Sermón del Monte, la palabra misma, el verbo, la palabra expresada exhaustivamente en eternidad, ahora en el monte, el verbo de Dios se dirige a la humanidad desde aquel lugar en el norte de Galilea. Jamás los hombres han escuchado la voz de quien personifica la bondad y el poder, la gracia y la misericordia. El Señor Jesús en ese monte entrega las instrucciones a los discípulos, pero también a la multitud de los que serán súbditos de un reino que no es de este mundo, un reino que por la gracia de Dios nosotros pertenecemos a. Ese reino es un reino del cielo. Este monte está situado en el norte de Galilea. Hay dos lugares en donde se cree que fue el sitio donde el Señor empezó a hablar estas palabras gloriosas: los cuernos de Itín, en Galilea también, y este monte que ahora se conoce como el monte de las Beatitudes. La característica de ambos es que usted puede hablar como en un murmullo, y sin embargo su voz se escucha a 200 o 300 metros con toda claridad. Dicen los estudiosos de la física que se debe a las resonancias que producen las laderas de esos montes. En ese monte del norte, cualquiera que haya sido, allí el Señor habló. Así como el Señor quiere que los hombres oren en todo tiempo y lugar, así también quiere que su palabra sea predicada hasta lo último de la tierra. En el monte Sinaí, al pueblo de Israel que salió de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con milagros, con señales y con maravillas, le fue entregado en el monte Sinaí la ley. Pero en el Sermón del Monte, el Señor entrega lo que muchos llaman la constitución del reino. Así como nuestra patria tiene una constitución por la cual se deben normar casi todas las cosas, el reino de los cielos tiene una constitución, y el Señor la da a conocer en estos capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio. Allá en el Sinaí, Dios habló en medio de truenos y relámpagos. En el monte de Galilea, el Señor Jesús, quien es Dios, abrió su boca, expresando bienaventuranzas, las que conocemos, y otras enseñanzas más. Si usted lee el libro del Éxodo, encontrará que en el Sinaí la orden fue que el pueblo no se acercara. Si el pueblo se acercaba, moriría. En el monte de Galilea, todos los que quisieron, como ahora, pudieron acercarse para oír la voz preciosa de Cristo Jesús. En el Sinaí se entregó una ley para combatir los efectos del pecado. En Galilea
se abrió palabra para arrancar de raíz el pecado. Los oyentes más cercanos fueron los discípulos, pero también una gran multitud escuchó sus enseñanzas. Dice así la Escritura: viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo: los maestros de las 12 escuelas fundamentales de el judaísmo, Hillel y Shammá, siempre se sentaban, siempre les proveían sus discípulos una silla majestuosa y a la vez cómoda. El divino maestro tomó la misma actitud de sentarse, no en una silla, posiblemente en una piedra, ahí en la ladera, y empezó su sermón maravilloso y glorioso. El profeta Isaías, en Isaías 53, en una visión para su tiempo futurista, había profetizado con estas palabras con relación al Mesías, con relación al Salvador. Como cordero sería llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. El profeta miró el sufrimiento en la cruz del Calvario de nuestro Señor Jesucristo. El salmista profeta también miró todos los vituperios, todas las atrocidades, todo lo que el Mesías sufrió para lograr la redención de nuestros pecados allá en la cruz del Calvario. El relieve que pone con esta figura de una oveja el profeta Isaías: enmudeció y no abrió su boca. Pero el tiempo de hablar, de enseñar, de mostrar a la humanidad el inmenso amor de Dios fue allí en el monte Sinaí, en el monte de Galilea. Esta enseñanza que hasta el día de hoy los cristianos asumimos no es algo improvisado. No surgió porque el Señor no tuviera que decir, pues es una enseñanza fundamental. En este sermón, el Rey de los predicadores muestra lo que es la vida bienaventurada que los hombres comúnmente de este mundo no pueden ver. Los escribas y los fariseos, doctos en la ley, se ufanaban. El exilio que habían tenido en Babilonia sirvió para muchas cosas, pero también sirvió para que elaboraran una serie de principios que resumieron en 613 ordenanzas, en 613 mandamientos que los rabinos presentaban para aquellos que querían ser perfectos. El Señor Jesús no presenta 613 ordenanzas ni mandamientos. Presenta cualidades que son llamadas bienaventuranzas y que distinguen a los verdaderos herederos del reino de los cielos. Lo que Él habló hasta nuestros días son conceptos verdaderamente revolucionarios. Habló de los pobres, habló de los que lloran, habló de los que sufren persecución a causa del reino,
Habló de los que tienen hambre y sed de justicia. Lo que él habló, una realidad de la sociedad pasada, presente y quizá futura. De eso habló, pero también habló con un mensaje de amor y de esperanza. Bienaventurados sois, dijo, cuando por mi causa os maldigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, puesto que su galardón será grande en el reino de los cielos. La palabra que más se menciona en este discurso es bienaventurado. Muchos traducen que bienaventuranza es felicidad. Creemos que es algo más allá todavía de la felicidad. Es el estado de plenitud que solamente pueden alcanzar aquellos que, arrepentidos profundamente de corazón, en un sentido espiritual profundo, se acercan a la cruz de Cristo para reconocer el pecado y pedir perdón por ello. Cuando los que hemos experimentado esto nos acercamos al Señor, hay una plenitud de vida. Hay una bendición muy grande. Hay una bendición en abundancia. Porque justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esas palabras de bienaventuranza conmueven el corazón y conmovieron el corazón de los oyentes que estaban acostumbrados a oír sentencias altisonantes de los escribas y de los fariseos. Recuerden ustedes, el Evangelio de Juan en su capítulo 9 lo cita. En un atrio del templo, en el atrio de las mujeres, está el maestro y llevan a una mujer semidesnuda para decirle: en la ley dice que el adulterio debe ser castigado con la muerte. Y esta mujer fue sorprendida en pleno adulterio. Y en la ley dice que debe ser apedreada, que debe ser muerta. Y cada vez que leemos el pasaje, nosotros también nos estremecemos, porque estos religiosos eran muy radicales. Pero nos preguntamos siempre, si la mujer fue sorprendida en adulterio, ¿dónde estaba el hombre? Estas sentencias altisonantes eran las que escuchaban en aquel tiempo los judíos. Pero el Señor, con su poder, con su gracia y con su amor, dijo: oísteis que fue dicho a los antiguos, pero yo os digo, aleluya. Eso es lo que para nosotros es grande. Luego nos dicen, es que el hermano fulano decía esto, es que el hermano sutano decía esto otro. Y está bien. Pero el único que puede decir, yo os digo, es el Señor Jesús, por medio de su palabra. Y esa frase derrumba los preceptos de la ley y establece las leyes de un reino superior. Cuando Cristo empezó a hablar, mostró que vale la pena el arrepentimiento, que vale la pena cambiar de modo de ser y de vida. Mostró que vale la pena entregar nuestro corazón al Señor. En el sermón describe un mundo diferente al mundo mezquino y mentiroso que había en su tiempo, al mundo que enseñaban los religiosos. El Señor cuántas veces los confrontó
Ustedes diezman el comino y el eneldo. Ustedes diezman la casa de las viudas. Pero también el Señor siempre estableció principios de perdón y bendición. Hoy día para nosotros, las enseñanzas del Señor son lo que son: gozo, paz, esperanza. Más que nunca ahora necesitamos oír de esto. Palabras que nos alienten. Miren, ayer en la noche o en la tarde, no lo sé, yo llegué de una reunión en la mansión y me encontré con que la hermana Linita, una hermana que tantos años la vimos aquí en la iglesia y colaborando en el comedor, que la hermana Linita había partido con el Señor. Bueno, pues siempre esto es algo que nos causa un sentimiento especial. Pero cuando su hija Pati nos dijo: hermano, murió en paz, se fue con Cristo en una esperanza. Esto es lo que necesitamos para nuestra vida. Tener paz aquí, pero tener la seguridad de que al cerrar nuestros ojos, los abriremos con Cristo en la patria celestial. Que oigamos su palabra y nos llenemos de fortaleza, de seguridad, y que pase lo que pase, de Cristo somos y a Él servimos. Cuando terminó de hablar el Señor, la gente se admiraba de su doctrina. Yo me pregunto, ¿qué provoca en nuestro corazón oír las palabras gloriosas de nuestro Señor Jesucristo? Algunos las escuchan y las rechazan, pero otros son verdaderas palabras de vida eterna. En esos mismos contornos habló el Señor Jesús una multitud allá cerca de un lugar que hasta el día de hoy está un precipicio, y la tradición dice que ahí quisieron, cerca de Caná de Galilea, ahí quisieron echar al Señor. Cuando ellos oyeron sus palabras, las rechazaron y se fueron. Pero Pedro dijo, y usted puede decir lo mismo, y yo puedo decir lo mismo también en este momento: Señor, tú tienes palabras de vida eterna. ¿Puede usted decirle al Señor: tu palabra satisface mi corazón? ¿Puede usted decirle en este momento al Señor: gracias, porque tu palabra de perdón la he escuchado en mis labios, en mis oídos y en mi corazón? Hijo, yo te perdono, no peques más. Demos gracias al Señor. Incline su rostro. De gracias a Cristo Jesús. Su palabra santa llama a todo hombre pecador para darle siempre calma y llenarlo de su amor. Oremos al Señor.